Adelante, hermano Santo. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Saludos cordiales a todos, ¿verdad? Todos los que se están sintonizando en esta hora y los que Bueno, no sé si el hermano Santo está copiando por ahí todavía. O se frizó el internet. Pero vamos a ver si puedo, ¿verdad? Si vuelvo, se paralizó la imagen de él. Vamos a ver si oíste, entonces se está yendo la señal. Sí, ahora sí. Ahora, ok. Saludos cordiales, hermanos, a todos los que se están sintonizando con nosotros en Voz de Esperanza. Palabra viva, palabra directamente de la Biblia, como siempre se lo mencionamos. Esta noche no es la excepción. Tenemos un estudio bien interesante, porque se trata de las señales del fin o señales de los últimos tiempos. Hoy vamos a cubrir cómo Dios va a proteger a su pueblo en esos tiempos finales. Eso va a ser un estudio tremendo, un estudio muy bonito. Tenga lápiz y papel a mano, hermano, para que escriba todos esos textos bíblicos que vamos a dar y vamos a leerlo de la Biblia, directo de la Biblia, como siempre lo hacemos, para que usted, ¿verdad?, se esté al tanto y conozca, ¿verdad?, exactamente lo que dice la Biblia. Así que yo lo voy a dejar con el hermano Héctor, ¿verdad?, para que lo salude y ore por los acontecimientos que han de ocurrir en este estudio, ¿verdad?, que sea de gran bendición para todos y, ¿verdad?, y para todo aquel que lo escuche. Así que, hermano Héctor. Dios bendiga a la audiencia de esta página, ¿verdad? Voz de Esperanza. Saludo de mi parte, tu hermano que te habla aquí, Héctor Morales, ¿verdad?, para compartir con ustedes la palabra de vida, que es la palabra del Señor, que es la palabra que ilustra, que nos guía, que, ¿verdad?, nos dirige en la dirección que es la que Dios ha mostrado y quiere, y esa es la dirección, ¿verdad?, que nosotros siempre aquí proyectamos y, ¿verdad?, buscamos seguir. Así que no se pierda este estudio, ¿verdad?, señales muy importantes que ha dejado el Señor, palabra que también ya Él ha mostrado de lo que Él ha hecho ya anteriormente y lo que Él pretende hacer también dentro de no muchos días. Así que sabiendo que los días están avanzados y que el tiempo está corto, pendiente a estos datos de la escritura de la palabra del Señor, ¿verdad?, que tiene para el día de hoy. Así que vamos a orar y damos comienzo a este estudio titulado Señales del Fin, un estudio, ¿verdad?, apocalíptico, así que interesante por demás. Oramos. Padre, eterna gloria, soberano Dios, en esta hora te damos gracias, Señor nuestro, por permitirnos nuevamente poder, como hermandad, como hermanos, reunirnos, Señor, en tu nombre, Señor, llevando el mensaje hasta tu palabra, Señor amado. Ahí nos congregamos aquí, Padre Santo, y te pedimos que la unción de tu poder se mueva de una manera especial, Señor, a través de estas ondas, Señor. Te pedimos que cada corazón y cada vida sea impactado, Señor, que aquellos puedan elevarse a ti, cada persona que escuche este mensaje logre poder ser captado, Señor, por ti, Señor, interceptado, Padre, para que avive su vida, avive, Señor amado, su ser en ti, Señor, y te busque, Señor, y reciba la palabra verdadera, Dios mío, aquella que tú has dado, lo que tú has dicho, que puedas aumentar su fe, que pueda creer en lo que tú has dicho, Señor, y no en lo que implementan otras cosas, otras creencias y otras personas, Señor, sino lo que ha dicho tu palabra. Te rogamos que seas tú tratando en cada corazón, Señor, abriendo los oídos, el entendimiento de cada vida en esta hora. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Adelante. Pues, amén, amén. Pues miren, hermano, abran la Biblia. Vamos a comenzar en el capítulo 12 de Apocalipsis. Capítulo 12 de Apocalipsis. Nosotros vamos a leer el capítulo completo, pero primero vamos a leer el 12, el capítulo 12, vamos a leer el 14. Vamos a leer el 14 porque de eso se trata, ¿verdad? De la protección de Dios sobre su pueblo en esos últimos tiempos. Acuérdense que estamos en el libro de Apocalipsis. Y ese es el libro que se nos dejó a nosotros para que nosotros guardáramos estos mandamientos de este libro específico, que es el que nos va a sustentar en los últimos tiempos. Así que voy a leer Apocalipsis 12, versículo
14. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dice así. Dice, Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 14 dice así. Y fueron dadas a la mujer dos águilas, dos alas de águila para que volase, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Gloria a Dios por la palabra, ¿verdad? La palabra bendita del Señor. Y ahora nosotros vamos a escudriñar todos esos versículos. O sea, usted no se va a quedar ¿verdad? A oscuras, sino que ahora vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, ¿verdad? Capítulo 12, lo vamos a leer completo. Entonces vamos a escudriñar, ¿verdad? Lo que dicen estos versículos, lo que se entiende que es lo que dicen estos versículos. Acuérdense que en Apocalipsis hay simbolismo, pero son simbolismos que van acorde con la misma escritura. No es simbolismo que se inventen, que qué es lo que quiere decir esto, que es un invento. No, no son inventos. Todo lo que digamos aquí va a ser sustentado por lo que la palabra dice. La misma palabra. Así que dice así la palabra del Señor nuevamente. Vamos para el estamos en el capítulo 12. Voy a comenzar desde el versículo 1. Dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Nosotros vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que esa mujer de la que se habla ahí, que está vestida de sol, es el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, que lo vamos a leer más adelante, ¿sabes? No es que le esté diciendo, para que lo estoy adelantando, pero más adelante la misma Biblia, ella misma se interpreta ella sola. Así que la mujer significa, ¿verdad? El pueblo de Israel, que más adelante lo va, ¿verdad? La misma Biblia lo va a corroborar y usted se va a dar de cuenta de eso. ¿Y por qué la trata como una mujer? Porque Dios siempre trató a ese pueblo como su esposa. Dios siempre trató al pueblo de Israel como la esposa de Dios, ¿verdad? Y vestida de sol, ¿por qué? Porque está vestida de luz, porque es el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces dice, y la luna debajo de sus pies. Aquí yo voy a interpretar mi interpretación. Esta es mi interpretación. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, pero porque no me da señal, ¿verdad? La Biblia de lo que es la luna debajo de los pies de ella, pero yo le puedo decir que esa luna representa a los seres humanos y al pueblo igual, al pueblo de Dios, ¿verdad? Que tiene sus altas y bajas, ¿ves? Menguan, unas veces están llenas de luz, otras veces menguan, ¿ves? Como la luna. Ese es ¿verdad? El proceder del ser humano como tal. Entonces, eso es lo que significa y por eso es que está debajo de los pies de ella. Dice, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Esas 12 estrellas significan las 12 tribus, ¿verdad? De los hijos de Israel, de esa mujer. Las 12 tribus de los hijos de Israel representan esas 12 coronas. Y dice el 2, y estando embarazada, con dolores de parto y angustia por dar a luz. Vamos a ver por qué, vamos a leer más adelante, por qué era que estaba embarazada. Esa mujer, por qué era que estaba embarazada. Dice el 3, dice, y fue visto otra señal, he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a ver más adelante que ese dragón de la que se está hablando ahí es el diablo mismo, y los textos mismos nos los va a interpretar igualmente en esta sesión que vamos a seguir leyendo. O sea, tenga eso ahí, ¿verdad? ¿Y por qué estando embarazada clamaba con dolor de parto y angustia de luz? ¿Por qué? Porque esa mujer, ese pueblo, de ese pueblo fue que nació Jesucristo, ¿ves? Del pueblo de Israel. Entonces, por eso era que estaba embarazada. Pero vamos a seguir más adelante para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo, eso sí está aquí, esa interpretación sí está aquí. Dice, el 4 dice, y su cola, está hablando del dragón, arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Ves? Esa es una tercera parte de los ángeles caídos, de los, ¿verdad? De los demonios que fueron lanzados juntamente con el dragón, ¿verdad? Del cielo. Dice, pero dice, pues ese dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, que las estrellas, esas estrellas significaban ángeles, y las arrojó a la tierra. Y el dragón
se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vea, ya aquí comenzamos a entender, ¿verdad? Que acuérdense que cuando nació Jesús, Herodes, ¿verdad?, mandó a matar al niño. ¿Ves? Y ese es el enemigo, porque el enemigo es ¿verdad?, es el gobernante de esta tierra. El que no cree en Dios y en Jesucristo pertenece a las tinieblas. Herodes pertenece a las tinieblas, y todo aquel, ¿verdad?, eso lo dice la Escritura. Todo aquel que no cree y se es apartado no es un hijo de luz, sino de las tinieblas. Y las tinieblas son los que gobiernan la tierra por el momento, ¿verdad? Se le dio a las tinieblas, se le dio al enemigo potestad sobre la tierra cuando cayeron en el Edén, desobedecieron, ¿verdad? El hombre y la mujer desobedecieron, y ahí se le entregó el mundo, se le entregó a Satanás. El 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Ves? Ese es Jesucristo, ¿ves? Entonces dice, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ves? Sabemos que Jesucristo murió, ¿verdad? Y fue llevado al cielo. Sabemos que ese es Jesucristo. ¿Ves? Entonces sabemos que de esa mujer que está hablando del pueblo, sabemos que nació de María. Pero de María no es de la que se está hablando aquí, porque María no puede tener 12 coronas, ¿verdad? Y María, hay ciertos aspectos aquí que yo le voy a hablar ahora, ¿verdad?, que no significa que es María, porque dice el 6, dice, y la mujer huyó al desierto. Esa mujer que dio a luz huyó al desierto. Y nosotros vemos que María no huyó al desierto, ella huyó a Egipto. Por eso es que no es María. Muchos malinterpretan y dicen que es María. No, esa no es María, esa mujer huyó al desierto, dice, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. 3 años y medio. Nosotros sabemos, ¿verdad?, por el libro de Daniel, ¿verdad?, que cuando aparezca el anticristo van a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de persecución. Entonces aquí, ¿ves? Fíjese el salto que da del nacimiento de Jesús a su muerte y ascensión al cielo. ¿Ves? Que la Biblia da saltos grandes, ¿ves? Y aquí igualmente está dando un salto de lo que viene, ¿ves? De esa mujer, cuando se manifieste el anticristo, va a ser llevada por las alas de esa águila, como yo le dije, como con alas de águila al desierto, para ahí ser sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, lo que yo le leí al principio, que son 3 años y medio nuevamente. Tiempo es 1 año, tiempos es 2 años y medio tiempo es medio año, ¿eh? Son 3 años y medio, igualmente que 1260 días. Dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado lugar para ellos en el cielo. Entonces, está hablando de esa batalla, ¿verdad?, que ocurre en el cielo, ¿verdad?, y que nuevamente va a hablar aquí, ¿verdad? El 9 dice, y fue lanzado fuera aquel dragón, ¿verdad? En esa batalla que hubo en el cielo fue lanzado ese gran dragón. Ese dragón sabemos que es el demonio, ¿verdad? Entonces dice, la serpiente antigua, ve, ahí lo corrobora. Nosotros entendemos, y todo el que lee Biblia sabe que la serpiente antigua es el demonio, es Satanás como tal, llamado diablo y Satanás. Ve, aquí lo dice exactamente. El cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. ¿Ve? Esa es la tercera parte de que se habló anteriormente. La tercera, que cuando el dragón fue echado del cielo, y la tercera parte de los ángeles que hablaba ahí ¿verdad?, de los ángeles, esos son demonios, ¿verdad?, ángeles que desobedecieron a Dios, se fueron tras Satanás, y era la tercera parte, y fueron lanzados del cielo, fueron lanzados a la tierra. Entonces el 10 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ves? Ese es el acusador
ese lo conocemos, ¿verdad? Que acusaba a todos, ¿verdad? Todos los seres humanos como tal, iba delante de Dios y le daba quejas de los seres humanos. Eso lo leemos en el libro de Job. El diablo, ¿verdad? Junto a los ángeles, junto a los hijos de Dios, se presentaba delante de Dios para acusar, ¿verdad? Acusar ¿a quién? A los siervos de Dios. En ese entonces, pues, estaba acusando a Job y le decía a Dios que él no podía hacerle ningún daño a Job porque Dios lo tenía protegido. Entonces él acusaba, por eso es que él se pasa acusándonos día y noche a nosotros. Todo lo que hacemos mal, él va ante Dios a acusarnos. Entonces dice que lo acusaba día y noche. Entonces dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y han amado y no han amado su vida hasta la muerte. ¿Ves? Quiere decir, dice, y ellos lo han vencido con la sangre de Jesucristo. Nosotros aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, y seguir los mandamientos de Cristo, su evangelio, nosotros estamos lavados con la sangre de Cristo. Por lo tal, nosotros hemos vencido a las tinieblas aquí en la tierra. Mientras sigamos en este caminar, mientras sigamos, ¿verdad? Creyéndole al Señor Jesucristo que Dios, ¿verdad? Lo levantó de los muertos y que nosotros, ¿verdad? Sigamos el caminar que Él nos envió a través de su evangelio, a través de esa ley del evangelio que nos dejó, vamos a prevalecer siempre sobre el enemigo. Eso no hay duda. Estamos protegidos. Tenemos un sello. ¿Ok? Entonces dice, el 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que ya le queda poco tiempo. Acuérdense, no pierdan de vista que este es el libro de los últimos tiempos. Este es el libro de los últimos tiempos. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? Alegraos los cielos porque ya lanzaron de los cielos, lanzaron al acusador que lo tenían, ¿verdad? En una parte del cielo, acuérdense que hay 3 cielos. Y la Biblia habla que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿No? Que aún nosotros, por eso es que los ángeles, la Biblia dice, los ángeles vienen a recoger a los siervos cuando mueren. Las almas de los siervos, cuando mueren los siervos, los creyentes, cuando ellos mueren, ya al morir, el alma que se desprende de ese cuerpo, los ángeles los escoltan al cielo, porque aún esa alma, si la dejan sola, el diablo puede hacerle daño o arrebatarle a esa alma. Por eso es que usted ve, ¿verdad? Usted ve textos bíblicos donde habla que los ángeles escoltan esas almas hacia Dios. Así que dice así, ¿verdad? Entonces dice, el 13 dice, y cuando vio el dragón que había arrojado, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando él fue arrojado a la tierra, entonces ahí comienza a perseguir ¿a cuál mujer? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante, le vamos a decir quién es el pueblo de Israel realmente, ¿verdad? Porque muchos de ustedes tal vez piensan, ¿verdad?, que el pueblo de Israel solo es el pueblo de las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero más adelante nosotros le vamos a enseñar a ustedes quiénes en verdad son el pueblo de Dios, que también tiene que ver el pueblo de Israel también igualmente. ¿Ok? Pero ahora cuando se termine esto, que lo leamos hasta el 17, nosotros vamos a enseñarle a usted, ¿verdad?, a través de, ¿verdad?, textos bíblicos que están bíblicamente. Usted va a ver que el pueblo de Israel creyente y los creyentes como nosotros, ¿verdad?, los gentiles, somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Pero más adelante vamos a aclarar todo esto para que usted tenga, ¿verdad? Esto usted lo tiene que tener bien claro, porque de ese punto de vista se le van a aclarar muchísimas cosas a usted y muchísimos pasajes bíblicos que usted no entiende se le van a aclarar.
Entonces dice, ¿verdad? Que voy a leer el 13 nuevamente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y está hablando del pueblo de Israel. Entonces dice, y fueron dadas a la mujer 2 alas de águila para que de la presencia de la para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente, ¿verdad? Aquí la mujer es el pueblo de Israel. Le vamos a decir por qué va a perseguir a ese pueblo primeramente. Porque el anticristo, el demonio, ese demonio, la Biblia nos enseña a nosotros que el templo de Dios va a ser construido. Va a ser construido, el tercer templo va a ser construido. Y ahí, cuando aparezca el anticristo, ¿verdad? Va a ser un hombre de paz, un hombre que va a hacer la paz mundial, un hombre sumamente inteligente. Va a ser un hombre que la economía mundial va a crecer de una manera tremenda. Va a ser una persona, un ser sobresaliente. Y ese individuo va a llegar el tiempo, ya el templo va a estar construido, que se va a sentar en ese templo y va a hacerse pasar por Dios y va a querer que lo adoren. Entonces ahí es que el pueblo de Israel, que no es creyente hoy en día, que no creen en Cristo, que creen que Cristo sí fue un profeta, pero que no es el Hijo de Dios, ahí ellos se van a dar de cuenta que el Cristo verdadero fue el que ellos crucificaron allí en la cruz del Calvario. Y que no era este, que era el que ellos estaban esperando, que le iba a traer prosperidad, que le iba a traer paz. Y ese no es. Ese no era. Entonces ahí van a oír. Y ahí es que le van a dar las alas de águila a todo aquel que crea. A todo aquel judío que crea y diga, verdaderamente cometimos un error, verdaderamente el Cristo era aquel que crucificamos allí en la cruz del Calvario y aquel sí era el Hijo de Dios. Y Dios los va a perdonar como nos ha perdonado a nosotros. Cuando estábamos en pecado, aceptamos que somos pecadores, le entregamos nuestra alma a Cristo y Él nos perdona. So, igualmente le va a pasar a ellos lo mismo. Igualmente, igual que a nosotros, ¿verdad? Entonces dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como de un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Entonces dice que la tierra abrió su boca y se tragó ese río. Cuando habla de río, cuando habla de agua, habla de muchedumbre de personas. Cuando habla de probablemente, ¿verdad? Lo que se está estableciendo aquí es que él va a mandar un ejército tras esa mujer, tras el pueblo de Dios, para devorarlo, para exterminarlo. Pero dice que la tierra va a abrir su boca y se los va a tragar. Eso es lo que dice ese texto. Esa es la protección de Dios. Dios lo está protegiendo a ellos, a ese pueblo. Y mire lo que dice el 17. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, porque ya no Dios la estaba protegiendo. Y Dios abrió la boca y el río que él envió, el río que es muchedumbre de ejército, abrió su boca y tragó a ese ejército, lo tragó. No pudo hacer nada con ese pueblo. Entonces dice que el dragón se enfureció contra esa mujer, contra ese pueblo, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Como tú sabes, las simientes son, ¿verdad? Los judíos igualmente, ¿verdad? Son judíos igualmente, pero tienen que ser creyentes. Van a ser judíos creyentes, a los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Lo ves? Tienen el testimonio de Jesucristo. Hay judíos ahí. Muchos van a reconocer que aquel no era el Cristo, porque era el anticristo que se sentó en el Bueno, aparentemente pues Santo está, ¿verdad? Se nos fue. Quizá tenga un poquito de
de problemas allá en lo que es el internet, pero yo veo que seguimos acá en vivo. Quiero por ahí que, ¿verdad? Saludar que nos escribió a mi amigo Edgardo Martínez, nos está viendo por ahí, dice, ¿verdad? Saludos y bendiciones a ustedes. Dios te bendiga mucho, Edgardo. Qué bueno que estás conectado por ahí, este estudio, ¿verdad? Que habla temas totalmente interesantísimos, donde vamos a ver cómo el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? Para defensa de la humanidad que ha creído en él, que ha aceptado lo que él, ¿verdad? Ha dicho, le ha creído, mantiene la fe, y ese vínculo que mantiene con Dios es el que va a ser, ¿verdad? Esta manifestación que hemos leído de este capítulo 12 de Apocalipsis se haga, ¿verdad? Real. Así que pendiente a los demás datos que vienen. Ya creo que el hermano Santo volvió por ahí. Parece que hay una intermitencia allá, porque acá seguimos, aquí estoy viendo que estamos en transmisión. Así que está de vuelta Santo por ahí. Adelante, pero sigue, hermano Santo. Si puedes repetir los últimos datos que estabas dando, pues te frizó el internet. Adelante. Ajá, ahora otra vez. Llegamos, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, se oye. Ok. Saludos y unas bendiciones para el hermano Edgardo que se está, ¿verdad?, conectando con nosotros. Voy a leer el 17 nuevamente porque tal vez no me escucharon. Yo les dije a ustedes que yo le iba a aclarar a ustedes, ¿verdad?, que aquí está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Y aquí está hablando del pueblo de Israel, ¿ves? Y estamos viendo que ese dragón, Satanás va a perseguir está hablando de ese pueblo de Israel, que es la mujer que está vestida de sol y tiene la luna debajo de sus pies, la que tiene 12 coronas en la cabeza, ¿verdad?, que son las 12 tribus de Israel. Y aquí está hablando específicamente del pueblo de Israel. Entonces, le dijimos a ustedes que ¿verdad?, lo que nos arroja la Biblia, es que se va a construir un templo, la cual ahí se va a sentar el anticristo haciéndose pasar por Dios y haciéndose igual a Dios. Y ahí es que va a comenzar la persecución, ¿verdad?, desde ese punto. Pero nosotros sabemos que antes de ese punto hay 3 años y medio de paz y de una economía bollante. Cuando hablo de bollante, es una economía creciente, que todo el mundo está contento de acuerdo a la economía que va a haber en ese entonces, porque el anticristo va a ser un ser bien inteligente y va a hacer la paz mundial. ¿Ves? Entonces, de ahí, cuando él se revele, cuando él comience a querer ser adorado y hacerse pasar por Dios, ahí los judíos se van a dar de cuenta, judíos que no creen en Cristo, se van a dar de cuenta que el Cristo verdadero fue aquel que ellos crucificaron en la cruz del Calvario, como yo le dije anteriormente. Entonces, ahí es que va a comenzar la persecución. Cuando comience esa persecución, ya ahí ha entrado la plenitud de los gentiles, ha entrado ya completamente. Ahora la persecución comienza, ¿verdad? Comienza con ese pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Porque es interesante nosotros reconocer y saber todo esto. Porque cuando él comience a hacer la paz y el templo esté construido, nosotros vamos a saber quién es. Desde antes que él comience a perseguir, ya nosotros vamos a saber quién es. Y todo cristiano que no le hayan enseñado esto, cuando vuelva, va a estar completamente ajeno a todo esto, cuando la palabra de Dios nos lo está señalando claramente lo que va a suceder. Ahora bien, cuando comienza esa persecución con los judíos, dice el 17, lo voy a leer nuevamente. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Nosotros le vamos a enseñar a ustedes quién es la simiente y el remanente de ese pueblo de Israel. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Yo primeramente les voy a mencionar algo a ustedes. La Biblia nos enseña y Jesús nos dice a nosotros que Él es el buen pastor. Y Él dice que Él tiene un redil. Él ya tiene un redil. Cuando Él estaba en su ministerio, el redil que Él tiene son los profetas que creyeron en Dios, todos los apóstoles que estaban creyendo en Él en esos momentos, todo el que había creído en Él, ya Jesús ya tenía un redil. Entonces dice ahí mismo, Él dice, mas tengo otras ovejas que oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, ¿quiénes son esas ovejas que iban a oír su voz luego? Pues nosotros. Bueno, creo que se nos fue Santo otra vez. Vamos a ver si podemos. Sí, ya llego otra vez. Parece que tenemos problemas con el internet. Ahí está. Miren, mira, hay muchísimos textos que les vamos a hablar de eso. Usted va a Romanos 11 y ahí habla de un árbol. Y ese es el árbol de olivo, ¿verdad? El árbol genuino de Dios, dice que es el árbol de olivo, ¿verdad? Y ese árbol de olivo representa al pueblo, al redil que Jesús tiene. Ese es el pueblo de redil del que hablaba Jesús. Ese es el redil que él tenía, pues los profetas, ahí está Abraham, ahí está Isaac, ahí está Moisés, ahí están todos. Ese es del árbol del que se habla. Entonces dice que hay unas ramas que se desgajaron, que Dios las desgajó, las sacó de ese árbol, porque no creyeron. Y esos eran los judíos que no creyeron. Ese era el árbol natural, el árbol natural de Dios, el pueblo natural de Dios. Y dice que desgajaron de esas ramas porque no creyeron. ¿Y qué pasó con esa? Entonces nosotros al creer somos injertados a ese árbol. Pues ahora nosotros somos injertados en ese árbol. Y un injerto es que nosotros venimos a ser parte de ese árbol y chupamos de la savia de ese árbol. ¿Ves? Y ese es eso es lo que Jesús habló, de que esos eran los que iban a oír mi voz y a Vamos a ver si aparentemente está bien malo el internet del hermano. Él le está hablando ahora mismo en referencia al pueblo creyente, esa descendencia o ese linaje que viene de fe de los que le creen a Dios. Ese es el dato que él está, ¿verdad?, dando ahora mismo. Correcto. La Biblia dice, correcto, la Biblia dice que ya no hay, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ve, al creer en Cristo, ya somos conciudadanos de los santos, que ya no somos extranjeros, que ya somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿ve? Que ya somos un pueblo. La Biblia dice que ya cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que se cayó la pared que había intermediaria entre ambos pueblos. ¿Qué pueblo está hablando? Del pueblo de Israel y el pueblo gentil. Había una pared intermediaria en ese templo. Y solamente los judíos podían entrar al lugar santo y santísimo. Y los gentiles afuera. Pues esa pared se cayó. Dice que la pared que había intermediaria se cayó. Entonces, ahora viene a ser de ambos pueblos uno solo. Ahora no hay dos pueblos, ahora hay solamente en Cristo Jesús somos un solo pueblo. Por eso es que aquí está diciendo que cuando Él comience a perseguir a ese pueblo de Israel y no lo pueda alcanzar, porque Dios va a proteger a ese pueblo, se va a venir contra nosotros. Y es interesante que usted sepa, ¿verdad?, que nosotros, la Biblia habla bien claramente que Jesús nos viene a buscar a nosotros a la séptima trompeta. O sea, van a pasar 7 sellos, 7 trompetas, y a la séptima trompeta y última, Él nos va a venir a buscar. Eso lo dice la Biblia. Usted lo puede buscar en Apocalipsis 11. Que ya cuando Él nos busca, que ya cuando Él nos da nuestro galardón, que es vida eterna, entonces comienza la ira contra aquellos que se quedaron. ¿Lo ves? Pero nosotros vamos a estar en esas
7 sellos y 7 trompetas. Ahora, ¿cómo eso lo va a hacer Dios? ¿Cómo Dios va a hacer? ¿Cómo Dios nos va a proteger de esos 14 juicios que van a descender sobre la tierra? Porque van a caer 14 juicios. No vamos a estar en las copas de ira. Las copas de ira no vamos a estar aquí. Porque la Biblia es clara, capítulo 11 de Apocalipsis, usted puede ir del 11 al 19, donde enseña claramente que en la 7ª trompeta Él viene a buscar a su pueblo y a darnos nuestro galardón. Héctor, si tú tienes algo que abundar, abunda para ir a Éxodo, que Éxodo nos va a enseñar a nosotros cómo Dios nos va a proteger a nosotros, para que usted vea que Dios ya lo ha hecho, para que nosotros sepamos que Dios lo hace, que no es algo nuevo, que no es algo que es un invento, sino son algo que cosas que Dios ya ha hecho, que nos tenemos que sentir, ¿verdad? Seguros de que nosotros no vamos a tener, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener esa protección de Dios en esos tiempos. Hermano Héctor. De hecho, Santo, ahora que entra como tal, una de las partes, ¿verdad?, de mayor desenlace dentro de este estudio, porque ahora el carácter del ser humano tiene que ser de alguna manera tocado para que vean cómo hoy mucha gente que ha creído a líneas que realmente no son las expuestas bíblicamente, han aceptado sin darse de cuenta una serie de enseñanzas que no son compatibles con lo que la palabra del Señor ya dijo de antemano. Y de hecho, con este desenlace que viene ahora, Dios va a probar y va a hacer, ¿verdad? Que esperamos en el Señor que mucha gente pueda recapacitar, gente que tienen algunas líneas diferentes de creencia pensando que van a suceder las cosas de una manera, entonces Dios le va a demostrar cómo Él las hizo, cómo Él dijo en ese pasaje de Apocalipsis capítulo 12 que la iba a volver a hacer, porque esos eventos de lo que estamos hablando en Apocalipsis son eventos del tiempo del fin, que como mencionó el hermano Santo, nos compete a nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, y, hasta, y son partes de las señales del fin, tal y como es este tema. El tema de hoy son señales del fin. Se está tocando dentro de esas señales del fin el evento de lo que tiene que ver con aquella aparición de esa imagen de la mujer vestida del sol y de cómo, ¿verdad? Va contra ella, ¿verdad? Una persecución a grandes niveles, tal y como la Biblia lo ha registrado, como el mismo Jesús hablando allá en Mateo, la abominación desoladora, una persecución masiva contra los santos. Y ahora en este pasaje hace una ampliación, ¿verdad?, muy interesante, porque dice que cuando están en plena persecución de ese pueblo, cuando desata el dragón, la serpiente va contra ese pueblo con todas sus fuerzas como un río y desata, ¿verdad?, contra él esa ímpetu de persecución. Dice la Biblia que Dios los ayuda con las alas del águila, como lo hizo en la antigüedad. Y ahora nosotros vamos a entrar a lo que ya pasó, para que la gente, ¿verdad?, y todo aquel que oye y que le gusta, ¿verdad?, la palabra del Señor y escucharlo, las buenas de Él que Él nos ha dado, para que nosotros no andemos desenfocados, errados, engañados, perdidos, extraviados de lo que Él ha dicho y de lo que Él va a hacer. Pues ahora Dios nos lleva a lo que Él ya hizo y cómo Él lo logró, y vuelve y hace, y lo interesante es que hace la misma repetición de lo que tiene que ver otra vez con la protección de Él en ese formato de las de las alas de águila. Y está diciendo que la tierra, cuando vino esa serpiente contra el pueblo con ímpetu, la tierra abrió la boca y tragó esa fuerza de corriente que venía del río, de la boca del dragón, a hacer estrago. Y dice que Dios ayudó al pueblo. Y eso enfureció más a ese dragón, a esa serpiente, que es la causante de esa persecución final que tiene que ver con los últimos tiempos.
Y dice que se acordó y dijo, ok, pues como estos han sido ayudados, la tierra les está proveyendo, les está ayudando, dice, se acordó del resto de la descendencia de esta y ahí nos vinculó. ¿Quiénes son ese resto de la descendencia de esta? Pues la Biblia ahora nos muestra quiénes son ese resto y lo dice ahí mismo, en ese último verso final, ¿verdad? Que leyó el hermano santo de Apocalipsis, capítulo 12. Son aquellos que mantienen el testimonio del Señor y que guardan sus mandamientos. Todos aquellos adicionales al pueblo de esas 12 tribus que representaban a la mujer, estamos hablando del pueblo directamente de Israel, dice el resto de la descendencia de ellos. ¿Por qué? Porque somos vinculados, como mencionó el hermano santo, ese buen olivo. Somos hecho partes ahora de ese pueblo que le ha creído al Señor y por tanto tenemos en nosotros las mismas gráficas que son los que temen al Señor. Entonces ahora esa serpiente dice que va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, que son aquellos que guardan sus mandamientos, así que son todos aquellos que están siguiendo, ¿verdad? Esa línea de fe, ese vínculo de fe, y nos pone en la misma posición. Por lo tanto, tenemos las mismas, ¿verdad? Beneficios, tenemos de parte de Dios las mismas cosas. Así como viene la furia del enemigo, también viene la misma cobertura de Dios que viene a ser en representación de esas alas. Así que vamos a oír el restante, ¿verdad? Del vínculo que hay con el estudio para que entonces usted mismo pueda apreciar por las mismas Sagradas Escrituras qué es lo que ¿verdad? Procede con todo esto, directamente de las Escrituras. Correcto. Yo voy a ir nuevamente a Apocalipsis 12 y voy a leer del 13 al 17 nuevamente rapidito para que usted no pierda la secuencia, porque aquí de eso se trata ahora, la protección de Dios a su pueblo en los últimos tiempos. Dice: y cuando vio el dragón, esto es el diablo, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado al hijo varón. Estamos hablando del pueblo de Israel, como estaba diciendo el hermano Héctor. Y dice el 14, y fueron dadas a la mujer 2 alas grandes de águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar. ¿Ves? De la presencia de la serpiente. ¿Ves? Quiere decir que ese pueblo estaba presente en la presencia de ese individuo. ¿No ves? Entonces se le dieron 2 alas para que volase desde la presencia que estaban presentes frente a ella, para que volase al desierto. Dice, o sea, de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es sustentada. ¿Ves? Ese pueblo va a ser sustentado por Dios. Dice, sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio. Eso cualquiera se lo puede indicar a usted, que eso es lo que significa 1 año, 2 años y medio año. 1 año más 2 años son 3 años, más medio año son 3 años y medio. Y anterior a eso, usted leyó que eran 1260 días, que son 3 años y medio nuevamente. El que lo corrobora aquí mismo, en este mismo pasaje que usted leyó, también lo decía. Entonces dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. La quería arrastrar, la quiere tumbar, la quiere exterminar. Pero ¿qué pasa? Dice, pero dice que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y solvió el río que el dragón había echado de su boca. ¿Lo ves? Pero cuando dice que lo había echado de su boca es por mandato de él. ¿Ves? Manda un ejército a perseguir a ese pueblo, y el pueblo pues fue ayudado por Dios, que es que Dios abrió la tierra, como hizo con el Mar Rojo, que enterró a los egipcios. Igualmente, como ayer lo hizo con el mar, aquí lo va a hacer con la tierra. Poderoso es Dios para hacer todas esas cosas. ¿Ves? Entonces, aquí es lo importante. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, porque no la podían cansar. Estaba siendo ayudada por Dios. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la serpiente, de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ves? Entonces,
nosotros, como yo le dije, la Biblia dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que cayó la pared intermediaria que había antes entre ambos pueblos, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. La Biblia dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, quiere decir que no hay judío ni gentil. Ya en Cristo somos uno. Ya eso se acabó, eso de que no hay dos pueblos como tal. Es un solo pueblo. Léase Romanos 11, léase el árbol. Ahí está todo eso bien bonito. Dice, nuevamente le explico, que el árbol, ¿verdad? El árbol natural es el pueblo de Dios. Todos esos profetas, ¿verdad? Todo ese pueblo lo escogió Dios. Pero hubieron no creyentes. Los creyentes todavía se mantienen, ese es el pueblo de Dios. Los no creyentes fueron, dice que fueron desgajados de ese árbol, esas ramas fueron cortadas. Entonces nosotros fuimos injertados al creer, ahora somos injertados y somos parte de ese árbol. Ahora nosotros, dice la Biblia, dice que chupamos de la misma savia, de la misma, nosotros chupamos de ese mismo espíritu, el espíritu de Dios, que es el que nos da la vida. A nosotros, es espiritual, lo que nosotros estamos absorbiendo, siendo parte del pueblo de Dios. ¿Lo ves? Entonces dice que no nos jactemos contra los judíos que no creen ahora, que no nos jactemos, que no los juzguemos, porque dice que poderoso es Dios para volverlo a injertar nuevamente ese árbol, porque ellos son naturales, aunque son ahora eliminados, y si no creen, no van a creer, se van a perder. Pero si creen en esta persecución, como se está hablando aquí, Pablo le está explicando en Romanos 11, dice que van a volver nuevamente van a ser injertados al árbol, como nosotros, porque poderoso es Dios para hacerlo. Entonces, Dios lo va a hacer con ellos, ¿ves? Por eso es que ahora el 95% de ese pueblo no cree en Jesucristo, pero va a haber un momento en que ellos, ¿verdad? Ese pueblo se va a darse cuenta que el que ellos estaban esperando cometieron un error, porque el que ellos estaban esperando ya ellos lo habían matado y lo habían crucificado. Y entonces ellos, ¿ves? Porque ellos tropezaron para que nosotros pudiéramos entrar al pueblo de Dios. Entonces, pues, ¿qué sucede ahora? Entonces ahora dice aquí que ese dragón se va a volver, ¿verdad? ¿Contra quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio? Nosotros, todo el que cree. Eso va a pasar allá en el pueblo de Israel, porque allá se va a levantar ese templo. ¿Qué sucede? Ahora se va a venir contra el mundo entero, todos los creyentes del mundo entero. ¿Alguien nos estaba saludando ahí, Héctor? Sí, por ahí está el hermano Alfredo Salcedo. Dice, bendiciones, bueno, mis hermanos en la fe, adelante buscando la verdad y no ser engañados. Fuerte abrazo. Dios te bendiga mucho, Alfredo Salcedo. Y bueno, pues fuerte abrazo para el hermano Salcedo. Sabemos que, ¿verdad?, seguimos orando por ellos y su familia, cosa que Dios los mantenga, ¿verdad?, siempre protegidos. Y cuando digo protegido a todos nosotros es que nuestra alma al final llegue al Señor. Esa es la protección que nosotros queremos. No estoy hablando de cuerpos como tal, porque el cuerpo de nosotros es pasajero. Es que nos mantenga, ¿verdad?, que Dios siempre nos mantenga ese espíritu y esa alma que llegue a Él, que estemos inscritos en el libro de la vida. Todo eso es bien importante y por eso nosotros oramos por estos hermanos. Así que Dios bendiga al hermano Salcedo. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 19 para que usted vea cómo Dios protege a un pueblo. Cómo Dios protege a un pueblo. En medio de... Voy a buscarlo aquí. En medio de juicio. Dice así. Dios le dice al pueblo, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Aquí nuevamente viene hablando de las alas de águila, cómo Él lo hizo, cómo Dios hizo eso, cómo Dios lo sacó con alas de águila de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Todo aquel que conoce la escritura sabe, ¿verdad?,
que el pueblo de Dios estuvo cautivo por 430 años en el pueblo de Egipto, en esa zona, por el faraón. Y los egipcios, ellos eran esclavos. Entonces nosotros sabemos que Dios, ¿verdad?, a través de todo lo que, ¿verdad?, lo que estaba haciendo por mantener, ¿verdad?, vivo a ese pueblo, porque de ese pueblo iban a ser el Mesías, escogió a Moisés como caudillo para sacar a ese pueblo de Egipto. Entonces vimos cómo Faraón se negaba a dejar libre ese pueblo. Entonces yo le voy a hablar rapidito. Cualquier pregunta que usted tenga, usted sabe, y el hermano Héctor me cubre, él siempre cubre los parchos con lo que yo dejo. Nosotros vimos, ¿verdad?, que hubieron 10 plagas. 10 plagas. Y Dios, antes de sacar ese pueblo de Egipto, le dijo que cogiera un cordero sin manchas, perfecto, que no tuviera daño alguno, que fuera perfecto, un cordero, lo sacrificaran, ¿verdad? Cada uno entre diferentes familias, que se pudieran comer, ¿verdad? Ese animal entre el grupo, si eran 3 vecinos que habían bastantes personas, porque se podían comer un animal entre todos ellos, pues así era. Entonces, con la sangre de ese cordero, lo iban a poner los dinteles de las puertas y de las ventanas para cuando pasara el ángel de la muerte no tocara a ese pueblo. Pero nosotros vimos también que hubieron 9 plagas anteriores a esa. Y las 9 plagas no tocaron a ese pueblo. Bajaron piojos, que si mosca, que si úlcera, que muchísimas plagas, y ninguna de esas plagas tocó al pueblo de Dios. Y la última, la que yo le estoy diciendo, que era la muerte de los primogénitos, incluyendo animales, tampoco tocó al pueblo de Dios. Y solamente tocó a los egipcios. Entonces usted ve cómo que Dios está diciendo aquí que él lo sacó con alas de águila de ahí. Ustedes ven también que cuando Dios lo saca de Egipto, que lo lleva a través del Mar Rojo, Faraón iba tras ellos con un gran ejército para exterminarlo. Igualmente como lo que está diciendo aquí, que ese dragón va a perseguir a la mujer al desierto y le tragó. Y dice que la tierra abrió su boca y tragó a ese ejército. Igualmente ya pasó. Cuando los egipcios iban tras los israelitas en el Mar Rojo, los israelitas cruzando ya al otro lado, cuando el ejército de Faraón, que era el ejército más grande que había, entró en tras el pueblo de Israel y se los tragó el mar. Pues ya nosotros vemos que ya Dios ha hecho eso. Que no es nada nuevo. Que no es nada nuevo. ¿Me escucha esto? Sí, te escucho. Ok. Vemos que no es nada nuevo. Vemos que ese pueblo cruza el río y Dios los protege, ¿verdad? Dios los protege de los otros pueblos, de los otros ejércitos que había, pues ese pueblo no tenía armas. Eran esclavos, ellos no sabían de guerra. Vemos cómo Dios los protegió. Vemos cómo Dios le dio del maná. Le dio codornices, carne para abastecerlo. Le dio agua. Vemos cómo Dios los protegió a ellos. ¿Sabes? Tras persecuciones, tras todo eso. Entonces vimos cuando, ¿verdad? Sabemos que los que no creyeron se quedaron en el desierto, estuvieron vagando por 40 años, pero dice que la ropa no envejeció. Dice que los zapatos no se desgastaron y comieron. Dios los sostuvo 40 años en ese desierto. Nosotros vemos el poder de Dios, que Dios sí puede protegernos cuando en los tiempos finales nos persigue el anticristo y Dios nos va a sustentar. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo usted, para dónde usted va a ir en esa persecución? El Señor dice bien claro, bien clarito, dice que huyan a los montes. Usted oyó eso, ¿verdad? Huyan a los montes. Y usted no espere a lo último. Usted no espere a que llegue esa persecución. Porque ya nosotros, ya como le dije de antemano, nosotros vamos a reconocer quién es el anticristo cuando él aparezca haciendo la paz y ya ese templo esté construido. Antes de que él se siente, nosotros vamos a estar lejos.
Nosotros ya vamos a estar lejos, en el monte metido, donde donde el Señor Jesucristo nos dijo que fuéramos, que huyamos ahí. ¿Lo ves? La persecución va a comenzar, ya nosotros vamos a estar en el monte hace tiempo. Hace rato vamos a estar allá. ¿Qué sucede? Muchos le han enseñado una doctrina de que no van a ver al anticristo, de que van a estar 7 años en el cielo, en las bodas. Ellos van a estar en bodas. Ahora yo les voy a decir a ustedes algo bien claro y que ustedes entiendan esto. Esos 7 años que ellos le están diciendo que ellos van a estar de boda en el cielo, la Biblia no lo dice. Eso se lo están vendiendo a usted porque la gente compra eso. La gente compra que tú no vas a ver nada de eso. La gente compra que tú no vas a ver el anticristo, que tú no vas a sufrir, que tú no vas a ser perseguido. Y eso la gente lo compra. Y hoy en día la iglesia está proliferada enseñando esa doctrina que la Biblia no lo dice. La Biblia dice que vamos a ver al anticristo. Pero ellos dicen que no, que vamos a estar 7 años de boda. Busca un texto bíblico donde lo diga y usted ahora mismo usted lo puede presentar o llamar a los teólogos, a los que saben de Biblia, que lo posteen para ver si ustedes no lo van a postear porque no existe. Entonces, que va a haber un rapto antes, porque nosotros sí creemos que va a haber un arrebatamiento. Pero ese arrebatamiento del cual se habla ahí, habla que va a ser en la 7ª y última trompeta, que han pasado ya 7 sellos y 7 trompetas. Son 14 juicios que ya han pasado en la tierra. Por eso es que nosotros le estamos diciendo a usted que Dios nos va a proteger de esos juicios, porque ya Él lo hizo anteriormente, que Él no necesita probarse porque ya Él sí lo ha hecho. Él está diciendo aquí que va a proteger al pueblo por 3 años y medio. ¿Oye? Entonces, ¿dónde dice en la Biblia que va a haber un rapto? Porque la Biblia habla de un arrebatamiento. Y el arrebatamiento que el Señor habla, el mismo Señor Jesucristo dice que es después de la tribulación de aquellos días. Entonces ellos hablan un rapto antes del anticristo, que no van a ver nada de eso. ¿Verdad? Yo le digo a usted algo. Búsqueme en la Biblia donde dice eso. Busque y perdone que yo hable así. Busque a los líderes, a los conocedores de la palabra de Dios, a los que usted conozca, a los teólogos más grandes, que busque un texto bíblico y lo postee ahí mismo ahora para ver si nosotros estamos equivocados. No lo van a hacer porque ese texto no existe. Tampoco existe el que va a estar 7 años de boda. No lo van a postear. Eso es algo que ellos venden. Ellos venden eso lindo para que usted para que usted vaya a las congregaciones de ellos y sea bendecido con eso. Pero eso no lo dice Dios. Eso no lo dice Jesucristo. Eso no lo dice la palabra de Dios. Jesús dice que Él va a venir a buscar a sus escogidos después de la tribulación de aquellos días. Eso sí lo dice la palabra de Dios. Y aquí le estamos leyendo que el anticristo va a hacer guerra y va a perseguir a los que tienen el testimonio de Jesucristo. Yo le puedo buscar a ustedes textos bíblicos donde la palabra misma dice que estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? Y le contestan a los ancianos que están en el cielo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa con la sangre del Cordero. ¿Lo ves? Han salido de la gran tribulación los que están en la ropa blanca. Y hay muchísimos textos bíblicos que hablan que los santos que somos nosotros estamos saliendo de la gran tribulación. Entonces, le venden a usted, porque miren, yo le voy a explicar esto a ustedes, para que ustedes vayan entendiendo por qué es que todo esto ocurre. Jesús no vino a establecer ninguna religión. La religión de Jesucristo es su evangelio. No existe otra cosa. Si todos nosotros pensamos lo mismo del evangelio y aprendemos del evangelio, ¿qué hay para vender? ¿Qué hay para hacer negocio? No hay nada para hacer negocio.
Pues hay unos que buscaron, vamos a decirle esto, vamos a decir que hay un rapto que suena bonito, que tú no vas a sufrir, no vas a ser perseguido, y eso la gente lo compra. La Iglesia Católica igualmente, en santos y esto, y la gente compra eso. Cuando la Biblia condena, ¿verdad? Que tú tengas ídolos, que tú creas que son ídolos los que están, esas cruces que ellos ponen, ¿tú entiendes? Todas esas cosas, esas velas que le prenden a los santos, ¿tú entiendes? Y todo eso eso es condenado por Dios. Pero eso se vende. Es lo que nosotros queremos decirle a usted. Jesús no vino a establecer ninguna religión aquí. Jesús lo que vino a establecer fue su palabra, su evangelio y ya. Eso de que si musulmanes, que si testigos de Jehová, que si pentecostales, que si católicos, que si bautistas, que si... Jesús no vino a nada de eso aquí. Jesús vino a hablar de su evangelio y que todos creyéramos y habláramos el mismo idioma. Entonces, por eso es que existe todo esto. Por eso es que existe que usted está confundido. Lo tienen confundido porque le dicen, usted va a un rapto o usted va a esto, y cada religión le dice algo a usted diferente, dogmas de hombre. No es lo que dice la Biblia. Como yo le acabo de decir a usted, dígale que posteen, no van a hacerlo. Que posteen que hay un rapto antes de la tribulación, no lo van a hacer porque no existe. Esos son inventos. Que si 7 años de boda, invento. Y yo le puedo mencionar muchos inventos más que se inventan. Hermano Héctor, si quiere abundar, si no, sigo. Santo, y lo interesante ¿verdad? De todo esto es que haciendo uso de unas ideas fuera de lo que ha enseñado el Señor, pues precisamente se incurre en lo que le pasó a aquel pueblo, que Dios lo miró y le dijo, ustedes son un pueblo duro de servicio, o sea que no se doblegaban, que no dejaban que penetrara lo que la enseñanza de Dios realmente les dijo, la guianza de Dios, no dejaban, implementaban la suya propia, la idea propia, y no dejaban que lo que era realmente lo que Dios informaba fuera lo que prevaleciera, sino lo que querían. Y el asunto de este caso, ¿verdad? Es que entrando ya para la etapa de los últimos tiempos, esto se vuelve ciertamente un asunto peligroso. Peligroso porque entrarían a ser parte del panorama de aquellos que no creyeron y que Dios los usó también de ejemplo de igual manera. Le dijo que cayeron en el desierto ¿a quiénes? Aquellos que no creyeron a mi palabra, a lo que yo dije. Entonces, correcto. Dios viene y usa la referencia de las cosas pasadas para darle la garantía de que en el pasado Él lo hizo y guardó un pueblo en medio de una tierra donde estaban cayendo juicios sobre la tierra, y Dios protegió a aquel pueblo como con alas de águila, o sea, los protegió. El pueblo estaba en la tierra, no salió del lugar de donde estaban cayendo las plagas. Oye, y cuando tú vinculas esto con el evento de Apocalipsis, es tal y cual lo mismo, paralelo. Es un asunto donde acá te enseño cómo lo hice y acá te digo cómo lo voy a hacer de nuevo, y vuelvo y uso las mismas herramientas, vuelvo y te pongo otra vez. Correcto. Confía en mí que te voy a llevar con alas de águila, igualmente, que te voy a proteger. Que confía en mí que aquello que yo hice de antemano, como tú estás diciendo, lo voy a volver a hacer, que yo lo hice y lo voy a hacer nuevamente. Oye, santo, pero entonces alas de águila, Dios usó para una referencia de guardar, de proteger. Correcto. No es una referencia de que se los ibas a llevar de ese sitio para otro fuera mientras caían la serie de calamidades dentro de verdad de aquel pueblo en Egipto,
porque la historia nosotros la leemos y vemos que una de las grandezas y lo que hizo, o lo que hace que la historia sea aún más grande y resalte de mayor manera el poder de Dios fue la diferencia que hubo entre los que le creyeron y los que no le creyeron. Porque los que le creyeron a Dios, Dios los guardó. Cuando Él le dijo, pongan el dintel en las puertas de sus casas, y cuando pase la plaga del ángel de la muerte que va a exterminar a los primogénitos, para que ustedes no caigan también en lo mismo, esto es lo que ustedes van a hacer. El pueblo creyó, se movió, puso la cobertura de esa sangre en tal y como se le anunció. ¿Y qué pasó? ¿Quién pasó? Pasó el ángel de la muerte. Y el ángel tocó la trompeta. Y vino y se abrieron los sellos. Y vino y pasaron estas cosas. Y habían unos ángeles guardados que un pie estaba pisando el mar y el otro en tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú estás viendo que se desatan unas cosas dentro del periodo apocalíptico, pero Dios vuelve y te hace referencia a la antigüedad y te recuerda al ángel de la muerte cuando se iba a desatar sobre los primogénitos. Para que no pasara sobre ellos, tenían que creer a Dios. Pues, ¿qué está pasando, santo? Que nosotros estamos viendo que esas doctrinas que han ido metiendo dentro de la iglesia y que la han ido abrazando un montón de gente creyente que las acogieron quizás de buen corazón, como que porque eso es lo que ha proliferado por ahí, pues mira, vamos a aceptarla, pero cuando se le lleva la verdad bíblica, cuando se le enseña lo que realmente dice las escrituras de Dios, del Señor, mucha gente dice, no, olvídate de eso, yo me quedo con lo que aprendí de esto. ¿Por qué? Porque prefiero un par de sufrir, yo voy a escapar. Yo aquí me van a sacar a mí como tú estabas enseñando, 7 años de boda, ¿no? Yo prefiero la historia de 7 años de boda, casándome por allá arriba y comiendo y fiestando, mientras aquí en la tierra están pasando una serie de calamidades y están cayendo sobre la tierra, están cayendo ¿verdad? Plagas o están cayendo diferentes cosas, pero sin embargo, el pueblo que Dios está usando como una referencia para hacer ver lo que Él vuelve a hacer al final, estaba en la tierra, no estaba fuera de la tierra, no se lo llevó aparte en otro lado mientras caía sobre aquella tierra, las calamidades y las plagas estaban allí. Una grandeza terrible, porque cuando vino la plaga de piojo, cuando vino la plaga esa de rana, cuando el agua se convirtió en sangre y todo este tipo de cosas, Dios, ¿qué hizo? Sustentó a su pueblo, porque toda aquella tierra estaba padeciendo de esa situación. Sin embargo, en la casa de donde estaban los del pueblo de Dios, resulta que ahí no habían las plagas, no llegaban o no tocaban a esa gente. ¿Sabe qué ha pasado, santo, ¿verdad? Con la gente, con la fe genuina, con creer realmente en lo que ha dicho la palabra de Dios? ¿Cómo ha logrado algo entrar dentro del pueblo y ha ido cambiando por ideas extrañas lo que realmente las escrituras muestran? Y ahí entra la gente a abrazar eso, y a niveles que se molestan, lo defienden a capa y espada. Tacho, nosotros nos vamos, ¿quién va a ver a quién? Eso lo verán ustedes, y por ahí para abajo, y tú ves que entran en una dinámica retante de que no, eso no es así. Pero ¿por qué? Porque no es así, porque la Biblia está diciendo, Dios está diciendo que es así. ¿Quién ha dicho otra cosa? ¿Y por qué han creído esa otra cosa y han defendido esa otra cosa? Y es un peligro, porque realmente también de la misma manera, como estaba citando antes, Dios dijo quiénes fueron los que cayeron allí en el desierto, quiénes fueron los que no lograron alcanzar la promesa. Y pone eso de ejemplo, santo. Trae esa dinámica de ejemplo completa. Aquellos que no creyeron en mi palabra, que no fueron los que quedaron allí en el desierto, cayeron. Y esto es otra cosa, ¿verdad? Es otra enseñanza que muestra el Señor para que nos apercibamos y no caigamos en ese mismo error. Oye, guardar es la palabra que se usó creo que Apocalipsis, el capítulo 13, en una de las iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré
de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Pero ahí la palabra que se usó fue guardar. Y entonces aquí está diciendo en el capítulo 12 que cuando se desata esa furia de la serpiente, dice la Biblia que Dios también vino y guarda, como con alas de águila. Y vino ahora en Éxodo, que lo leyó Santo, en el Éxodo 19:4 también está, que recuerden de eso, como lo guardé como con alas de águila, en medio de todas estas cosas. Santo, adelante. Correcto, correcto. Como tú estabas diciendo, leímos en el libro de Apocalipsis que Dios va a guardar ese pueblo. Él lo iba a proteger. Iban a estar perseguidos, pero él lo iba a proteger. Que entonces también los protegió en Egipto. ¿Lo ves? Y estando, como dice el hermano Néstor, en la tierra. Porque guardar es, no es quitar de la tierra y llevarte para el cielo. La gente está equivocada. La gente está bien equivocada. Miren, nosotros, cuando venga Jesús, no dice que vamos para el cielo a buscarnos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Jesús dice que Él viene en las nubes del cielo y ahí es que nos vamos a encontrar con Él, en las nubes del cielo. En las nubes que usted ve con sus ojos, ahí. No es en los cielos de allá donde vive Dios. En el tercer cielo, no está hablando de eso. Cuando Jesús venga, lo vamos a encontrar, ¿dónde? En las nubes del cielo. Lo que dice la palabra. Como estaba diciendo el hermano Héctor, guardar, ¿qué es guardar? Cuando viene un huracán, ¿qué usted hace? Cuando usted tiene el auto afuera, usted tiene un auto afuera y usted tiene la marquesina, ¿qué usted hace con ese auto? ¿Lo deja afuera? ¿O lo mete en la marquesina? Y lo guarda, ¿verdad que sí? Y todo lo que está suelto por allí, columpios y cosas que se lo va a llevar el viento, ¿qué usted hace? Pues lo guarda. Pero va a venir el huracán y va a pasar por ahí. Pero usted guardó y aseguró lo que usted quería proteger. Pues así va a ser Dios igualmente. Nos va a proteger igualmente como lo hizo en Egipto, igualmente como lo dice el libro de Apocalipsis, que la palabra misma lo dice. Pero yo quiero que usted se detenga un momento y piense, como estaba diciendo el hermano Héctor, cómo es que las personas están escuchando otros espíritus que no tienen nada que ver con la palabra, porque están tratando de tergiversar lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quiénes son los que van a quedar atrapados en eso? Pues los débiles, los que no escudriñan la Escritura, los que no quieren escuchar otra cosa sino es lo que dice su líder y el grupo de su iglesia. Oiga, y yo quiero enfatizar, usted no me tome a mal, yo no le estoy tirando a las iglesias. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Yo sé que el Señor no vino a fundar ninguna religión. No vino a fundar ninguna religión. Yo lo sé. Y yo sé que ahora existen muchísimas religiones, que si católicas, que si que todas estas religiones, que si todo bautista, que si pentecostal, todo esto existe hoy. Pero yo sé que el Señor no vino a fundar ninguna de esas religiones. Pero sí, en esas iglesias se habla de Jesucristo. Y es importante que si usted no sabe, yo le aconsejo, mire, que usted acuda a ellas para que usted lo enseñen y usted lo comiencen a enseñar. Pero ¿qué sucede? Cuando usted le pida sabiduría a Dios y usted comience en los caminos del Señor a entender las cosas y usted siga siguiendo al Señor Jesucristo de cerca con su palabra, escudriñando la Escritura, y usted vea que hay algo que la Escritura no lo dice, y eso es lo que se enseña, ahí es donde está la determinación que usted tiene que tomar. O usted escucha esos espíritus de lo que la palabra no enseña, o usted escucha la palabra de Dios tal y como está escrita. Ahí es que está el punto. Ahí es que está el punto. Que usted sabe lo que le va a pasar a usted, pues lo que le pasó a los profetas, lo que le pasó a Jesucristo, lo que le pasó a sus apóstoles y lo que le pasó a las iglesias primitivas que hablaron la verdad. Los que trajeron la verdad, lo que estaba escrito, fueron condenados. Y eso es lo que le va a pasar a usted. Por usted hablar la palabra tal y como está escrita. ¿Por qué? Porque como le dije anteriormente, las religiones, eso es un negocio.
La religión como tal es un negocio. Nosotros tenemos sí que congregarnos como hermanos, pero hablar el evangelio de Jesucristo tal y como está escrito, su palabra tal y como está escrita. Es como el hermano esto le estaba diciendo a usted, que todos aquellos cayeron por no escuchar la palabra de Dios. Y usted va a caer si no sigue, ¿verdad?, la palabra de Dios tal y como está escrita, porque usted no va a conocer las señales del fin. Nosotros, miren, nosotros no estamos en contra de ustedes, de nadie. Al contrario, estamos aquí, Dios nos ha puesto aquí, ¿para qué? Para enseñarle la palabra tal y como está escrita. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios? Para que usted lo oiga. Y usted oye lo que la palabra de Dios dice y usted va a oír lo que dice el hombre con sus dogmas que han traído a la palabra de Dios, como lo hacían aquellos fariseos. Mira, no te laves las manos, tienes que lavarte las manos antes de comer, no puedes caminar tanto tiempo el día de sábado. Y el Señor, ¿qué le decía? Lo que ¿verdad?, contamina tu cuerpo y tu alma no es lo que tú comes, sino es lo que sale de tu boca, lo que sale de tu corazón. ¿Ves? Si de tu corazón salen malas cosas, malos pensamientos, tu boca habla eso. Eso es lo que te contamina. Que si no podías hacer nada el sábado, que si mira, que si condenaban a Jesús porque Jesús sanaba sábado. ¿Y que Jesús le decía? Oye, si tu oveja se cae en un hoyo el sábado, tú no la vas a sacar, la vas a dejar ahí. No seas hipócrita. ¿Lo ves? Esos son dogmas de hombre. Eso es lo que existe hoy en las religiones de hoy en día. Cada cual tiene su cosa que no está en la palabra de Dios. Y Jesús vino a corregirlo. ¿Ves? Jesús condenó eso. Igualmente condena hoy en día lo que se habla que no existe. Ese rapto secreto que hay antes de la tribulación, eso no existe en la Biblia. Y eso va a ser condenado. Eso es condenado por Dios. Y lo que nosotros queremos es que usted oiga las dos caras, ¿verdad?, caras de la moneda, para que usted vaya abriendo los ojos, para que usted vea la línea de Dios tal y como está escrita. Que así como persiguieron a aquellos anteriores a usted, así lo van a perseguir igualmente a usted. Que seguida te dicen, ay, mire hermano, nosotros no estamos puestos para la ira. Exactamente, yo le dije que él viene la séptima trompeta. La séptima trompeta antes de la ira de Dios. Nos vienen y nos recogen la séptima trompeta, lea capítulo 11 de Apocalipsis, usted lo va a ver. Nos recogen la séptima trompeta y después de la séptima trompeta comienzan las copas de ira. Si usted va a la Biblia, donde dice eso, es en Tesalonicenses capítulo 5, dice que no estamos puestos para la ira. Eso que lo enseñan, no estamos puestos para la ira. Pero dígale que le enseña ahí mismo en Tesalonicenses capítulo, perdón, eso lo dice en el capítulo 4 de Tesalonicenses. El capítulo 3 y 2, el capítulo 2 de Tesalonicenses dice que sí estamos puestos para la ira. El capítulo 10 dice, ahí es que habla del arrebatamiento de la iglesia. Y el capítulo 4 habla de la ira, que no estamos puestos para la ira. Es la secuencia. Sí estamos puestos para tribulación, capítulo 2. El Señor viene en el capítulo 3 a buscar a su pueblo en el arrebatamiento. Y el capítulo 4 habla que no estamos puestos para la ira. Exactamente lo que se está hablando aquí. Lo que la palabra de Dios establece. Pero no le hablan a ustedes del capítulo 2, que sí estamos puestos para la ira, como el Señor dice, ¿verdad? Para tribulación, perdona, que sí estamos puestos para tribulación. ¿Lo ves? Como el Señor dice, Él viene a buscar a su pueblo después de la tribulación de aquellos días, a los escogidos. Y busque a ver quiénes son los escogidos. Busque en la Biblia, a ver quién le dice a usted, que ese es el pueblo de Dios, le dicen a usted. Pues claro, nosotros somos el pueblo de Dios. Que eso es para los israelitas, sí, pero no, ya Cristo murió por todo, ya somos un pueblo. ¿Ves? Y el Señor dice, cuando usted lee el capítulo 13 de Marcos, cuando él habla todo eso, que habla que nos viene a buscar después de la tribulación de aquellos días, en el último versículo dice, y lo que a ustedes les digo, a los que estaban allí, y lo que a ustedes les digo, que si eran los judíos que estaban allí, él le dijo, y lo que a ustedes les digo, a todos lo digo, velad. No solamente el pueblo que estaba allí. Jesús le dice, a todos lo digo, velad. Porque él nos viene a buscar después de la tribulación de aquellos días. Y exactamente él dice que a todos lo digo, a todos. No solamente los que estaban allí, que eran judíos,
sino a todos les digo, ¿verdad? O sea, que la Biblia es una cosa que la Biblia es una línea que no se contradice en nada. Cada vez uno se maravilla, cuando se mete bien a buscar la palabra de Dios como está escrita, usted se maravilla, porque hay cosas, puntos y comas, exacto, exactamente, todo exacto, como se habla. Así que, nada, eso es lo que teníamos, hermano Néstor. Usted tiene algo que abundar, si no, pues cualquier pregunta, hermano, y usted sabe, nos puede contestarla aquí mismo en vivo también. Cualquier pregunta que tenga, cualquier intriga, nos escribe. Nosotros gustosamente le contestamos. Hermano Néstor. Amén. Santo, como tú has dicho, los datos bíblicos, fíjate que nosotros seguimos compartiendo estudios, diferentes temas, y entramos por un tema. Entonces, del extracto que se sale de ese tema, termina vinculándose como quiera a otra línea de tema que habíamos tocado, que tiene que ver o encaja con lo que es tiempos apocalípticos y lo que es la venida del Señor, porque realmente eso es lo que corresponde para la iglesia, y lo que el Señor indicó que era bienaventurado el que lee, estudia las palabras de la profecía de este libro, hablando en referencia a, ¿verdad?, el material dentro del libro de Revelación, que es la muestra, que es Apocalipsis, de las cosas que han de suceder pronto, como lo dijo el Señor, y que le dio a revelar, ¿verdad?, por medio de su siervo Juan a la iglesia, para que la iglesia tuviera constancia de las cosas que iban a suceder, como dijo la Escritura, pronto. O sea, y se remontaba al tiempo que es referente a los últimos tiempos. Porque cuando comience ese momento, como lo citó las Escrituras, dice que es un momento que se da como nunca lo ha habido, ni lo habrá después. Un momento, ¿verdad?, donde el pueblo debe de poder tener las herramientas que necesita para que esté reforzado, para que no ocurra como pasó en el ejemplo de las 10 vírgenes, que dice la Escritura que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las sensatas tomaron consigo más aceite adicional, porque decían, por si el Señor tarda en venir. Entonces resulta ser que llegó el momento del cansancio y todas durmieron. Dice que cabecearon todas y se durmieron, y de momento, ¡pam!, las señales. Por ahí se escucha la voz del esposo. Ya viene el esposo. Y pegan a sacudirse porque están viendo lo que está pasando. Fíjate que temas de señales del fin. Unos elementos que se van a dar, que te van a afinar. Tanto allá lo presentaron en forma de audición, de oído. Ahí viene. O sea, en referencia a los rasgos y los datos que había dado el Señor con lo que tiene que ver con las señales. Las señales te hablan, las señales te muestran, las señales te dejan ver. Es la manera en que el Espíritu, cuando ve esas señales, te habla, te deja sentir que lo que ha dicho el Señor ya está en pleno apogeo, en cumplimiento, y tras de esto viene este otro elemento y este otro elemento, si tú le prestaste atención, y eso te vela, te afina. Entonces se sacudieron las 10, 5 prudentes, 5 insensatas, las que habían llevado consigo más aceite, las que se habían empapado bien, ¿sabe? Tenían para poder soportar y resistir ese momento, ese periodo. Las otras vinieron, Sacho, den de eso que ustedes tienen, pero eso ya no se podía compartir así de momento. ¿Por qué? Porque entonces ahora mismo ustedes, ¿verdad?, estaban descuidados, no se prepararon, entendían que se iban, antes no cogieron consigo aceite, pensaron que iba a ser de una manera más fácil, que estaban seguros, y resulta que ahora quieren en un momento a otro tratar la hora de poderla adquirir, el empaparse de momento, y no.
y no le era posible. Vayan a ustedes ahora a tratar de prepararse, porque si no, ni nos da para nosotros, ni para ustedes, y entonces grande el catástrofe. Así que vayan y busquen entre los que venden para ver si pueden. Y resulta ser que en el momento en que trataron ahora de venir a empaparse, les cogió tarde. Ahí llegó el esposo y ahí, y miren la historia de las vírgenes, ¿verdad? Cómo cambia el asunto. Cuando a mí me hablaban de esta parábola, cuando Santo empecé, ¿verdad? En las cosas del Señor, yo escuchaba cómo iban a interpretar esa parábola. Y de alguna manera, Santo, cogían la parábola de las 10 vírgenes y la trataban, le explicaban de una manera que cuando ya yo logro entender de esto que estamos hablando dentro de estos temas y las cosas que Dios ha dicho, se me abre el entendimiento y entonces ahora yo logro comprender qué era lo que decía el Señor con aquello de las 10 vírgenes. Allá contaban que las vírgenes insensatas fueron las vírgenes precisamente que no se prepararon para el rapto, para ¿verdad? El rapto. Pero cuando yo veo el panorama de lo que es las 10 vírgenes, ahí mismo te está diciendo que tomaron más aceite porque pensaron y dijeron, por si nuestro Señor se tarda más en venir. ¿Ves? Esas eran las que estaban diciendo, esto está propenso a que realmente vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar un periodo, y las que resultan ser que eran las insensatas eran aquellas que decían, no, nos vamos ya, no vamos a pasar por esto, vamos a, no vamos a ver esto, no vamos a ver aquello, que eso no va a llegar, ese periodo. Y esas eran las que no están preparadas y quisieron venir a prepararse, ya cuando vieron que realmente no era así, como lo estaban pensando, que iba a venir ese evento, como tú bien, ¿verdad? Mencionaste ahorita, que te lo presentaron en un panorama, ¿no? Y nos vamos primero adelante, y 7 años vamos a estar, mientras 7 años hay en la tierra una calamidad y unas dificultades, y nosotros vamos a estar gozando. Resulta ser que esas vírgenes eran las insensatas, las que tenían ese pensamiento, y las sensatas fueron las que dijeron, el Señor tarda en venir, por si nuestro Señor tarda en venir, tomemos más, empapémonos más. Y ahí resulta ser que encajaron bien en la línea del Señor y fueron las que se fueron. Y cuando las otras ahora querían, ¿verdad? Retomarla entonces la posición, pues ahí ya les cogió tarde y el Señor les dijo, ¿verdad? Apartado de mí, que no las conozco, dijo. No os conozco. Así que, ¿verdad? Este estudio tiene la base, ¿verdad? Adicional, nosotros no habíamos tocado esto desde el punto de vista ¿verdad? Del tiempo de las plagas, ya cuando pasó lo de Egipto, las 10 plagas. Ahora entramos en ese panorama y pues Santo, ¿verdad? Encontró lo de las alas de la águila y resulta ser que está en eso. Resulta ser que está en un periodo que pasó. Y resulta ser que en Apocalipsis ahora está diciendo que vuelve de nuevo. Y los está recalcando que se vayan al periodo aquel de allá. Acuérdense de lo que pasó. Entren allá a las enseñanzas, que de hecho, una de las cosas que yo también vi, ¿verdad? Mientras en la crianza de la iglesia, es que están siempre metidos tanto en mucho más. Yo diría que a veces se entra más en las enseñanzas del antiguo pacto, inclusive siempre tú ves los estudios domingos, casi siempre los libritos estaban vinculados a muchos temas referentes a lo que tenía que ver con la antigüedad. Pues resulta ser que si es así, como quiera, la enseñanza está de la antigüedad y Dios está diciendo, miran allá como pasó en la antigüedad, va a pasar ahora en el fin. Y los que estén, aquellos que guardan el mandamiento del Señor y prevalecen en él, las alas de águila están puestas ahí para el Señor. Dice que nos va a ayudar, que nos va a ayudar, que nos va en medio de todo ese periodo difícil,
Eso es lo que ha dicho el Señor, la ayuda. Entonces nosotros remontémonos, creyámosle a lo que ha dicho el Señor. Y, ¿verdad? Siendo un momento difícil, ahí ¿verdad? La esperanza, la fe, lo que ha dicho el Señor realmente en la palabra de Dios nos va a dar la fuerza. Esas señales lo que nos van a indicar es que lo que ha dicho el Señor se ha de cumplir, que es que el mundo está ya a punto de rasgarse de los cielos para que aparezca, como dice la Escritura, la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y juntará a todos sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, y así estaremos siempre con el Señor. Santo, yo creo que, ¿verdad? Por lo menos todo era lo que yo hasta aquí tenía referente a esto. Espero que se haya entendido, que los hermanos y las personas que escuchen el mensaje lo puedan captar, entender bien, que el Señor les abra el entendimiento, que puedan, ¿verdad? Reevaluar la historia, yéndose a cómo pasó en medio del pueblo de Egipto. Estaba el pueblo del Señor y el Señor lo guardó allí, y con esa fuerza que representa y ese poder, las alas del águila. Y dice Dios que vuelve a repetirse en el fin de los tiempos. Vamos a ver qué tenemos por aquí, un comentario, vamos a ver quién nos escribe. Galdo dice amén. Galdo, si hay alguna otra cosita más que tú crees que se nos esté quedando, alguna duda, lo puedes postear por ahí. Voy a pasarle, por lo menos ya yo traje, ¿verdad? Lo que tenía, pero que se haya podido entender bien, que sea bien claro y que sea bien fuerte el mensaje en cuanto a lo que tiene que ver con arraigarse ¿verdad? En el corazón, en el alma, para que sepan que realmente esto es lo que ha citado, dicho el Señor a través de su palabra, y que no hay otra cosa que eso que ha sido escrito por ahí. Hermano Santo. Amén, amén, hermano Héctor. Sí, yo le quería decir unas palabras a los hermanos antes de irnos. ¿Verdad? Nosotros los amamos a todos como hermanos. Nosotros todos somos hermanos. Nos amamos mutuamente. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros damos estos estudios, no es obligándolo a usted a que lo crea. Nosotros lo que queremos es que usted vea la Escritura y vea lo que dice el Señor. Eso es lo que nosotros, ¿verdad? Nos caracterizamos en eso. No en dogma, no en lo que yo creo, no en lo que Héctor cree, sino exactamente lo que dice la Escritura. Por eso es que cuando el hermano Héctor y yo lo traemos a un pasaje bíblico y otro pasaje, todo concuerda. Lo ves, todo lo que él dice, todo concuerda. Y nada se sale del hilo porque es una sola línea. Dios trajo una sola palabra. Oiga, Viejo Testamento y Nuevo Testamento es una historia. No son dos historias, no son tres historias. No, es una sola historia. Es una sola historia, y es el amor de Dios para salvar al hombre cuando cayó del Edén, y nos quiere salvar a todos. Todo esto nosotros hacemos por amor. Yo no le estoy diciendo a usted, mira, no vaya a la iglesia. No, sí, vaya, aprenda. Pero cuando Dios le esté dando sabiduría, que usted ya conozca lo bueno y lo malo, porque uno comienza como un niño, ¿verdad? Dice que te dan leche no adulterada, luego te dan vianda, y así sucesivamente. Cuando usted ya conoce la palabra, que usted comienza a ver que hay congruencias, que usted no entiende, que hay lagunas, que hay cosas que le están enseñando a usted que no lo dice la Escritura, ahí es que usted tiene que despertar. Y eso es lo único que nosotros le decimos, porque Dios dice que es mejor obedecer al hombre o a la palabra de él. ¿Lo ves? Entonces ahí usted se va a ver. Entonces, porque lo que usted aprenda y no lo escudriñe, y usted ve congruencias y ve usted cosas que no machean, eso mismo usted se lo va a enseñar al próximo que viene, al otro joven que viene, esas mismas costumbres se las va a enseñar a aquel. Y así sucesivamente siguen en tropiezo y no entienden la palabra como la palabra verdaderamente. Y la palabra es fácil, Dios no la dio difícil. Es los dogmas que han traído todas estas religiones los que nos confunden a todos los hombres, a todas las personas. Pues eso es lo que confunde. Dios no te confunde, la palabra no te confunde, es clara. Es los dogmas y lo que le han añadido a las escrituras
los hombres. Eso es lo que confunde, ¿no? Cuando usted conozca a Dios como es de verdad, usted va a ver que Dios es veraz y es una sola palabra y todo es concuerda y es una armonía tremenda, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos que usted entienda. Y nosotros, el amor que Dios nos da a nosotros, igualmente nosotros lo damos a ustedes, igualmente nosotros enseñamos igual, ¿no? Nosotros no estamos en contra de nadie, simplemente queremos que usted oiga. Entonces, porque Dios lo que quiere es que usted se salve. Eso es todo. Que todos nos salvemos. Es lo que Él quiere. Él no quiere que usted se pierda. Y como le estaba diciendo el hermano Néstor, fueron condenados aquellos que no oyeron su palabra como está escrita. Así que tenga, tú sabes, por ese caso, tenga cuidado, ¿verdad? No es que yo le esté metiendo miedo, pero ahí lo que está en juego es su alma, sinceramente. Y nosotros tenemos que decirlo porque es así. Pero nada, nos mantenemos en el Señor unidos, siempre, ¿verdad? Orando por ustedes. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, esté pendiente a los anuncios para cuando demos el próximo estudio, usted esté pendiente y lo puede escuchar, ¿verdad? Y aquí todo es gratis, aquí no se pide nada. Así que si el Señor nos lo dio gratis, así nosotros lo damos, gratis. Esto es lo mejor del mundo. Así usted puede escuchar palabras gratis. Y no tiene que estar preocupado de que si diezmo, que si da la calle, no, aquí no es nada de eso. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hasta la próxima. Manuel. Bueno, de igual manera, ¿verdad? Que le habla por aquí su hermano, esto se despide. Hasta el próximo estudio. Recuerde un domingo sí, un domingo no. También recuerde que ayuda mucho compartir. ¿Por qué? Porque usted tiene en su perfil, ¿verdad? Personas que nosotros no tenemos. Y esas personas, a través de usted compartir, puede ver, hay un video, ¿verdad? Referente a estos asuntos de las escrituras. Y sin usted saberlo, esa persona cliquea, lo ve y resulta que Dios le habla, le dirige, le abre el entendimiento de corazón y ahí usted ha sido parte de ese grano de arena y de esa siembra en el Señor. Así que, ¿verdad? Comparta siempre y nos veremos hasta la próxima, ¿verdad? El próximo domingo que viene, ¿no? El de arriba, uno sí, uno no. Así que, nada, damos por finalizado entonces este estudio y nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga.